Hola segundo, ¿cómo están? Les voy a dejar la clase de la primera clase de fracciones. Esta teoría que está aquí es teoría sacada del libro de ustedes, del capítulo que dice fracciones, en donde les explica que los números racionales o las fracciones son dos números enteros que se están dividiendo. En este caso está la teoría. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener, por ejemplo, el número 3 y el número 5. Esto es una fracción. Lo de arriba se llama numerador, lo de abajo se llama denominador. Y recuerden que no hay diferencia entre hablar denominador, entre decir que tenemos una fracción o tenemos un número decimal. Porque los números racionales son fracciones o expresiones decimales. ¿Cómo encontramos la expresión decimal a partir de una fracción? Haciendo la división entre el numerador dividido el denominador. Esto me da 0,6. Quiere decir que la fracción 3 quintos es el número decimal 0,6. Esto es una equivalencia y es escribir exactamente lo mismo. Es como escribir en imprenta o en cursiva, pero estamos escribiendo el mismo número. Las expresiones decimales que surgen a partir de las fracciones pueden ser exactas, como está acá, se acabó el número, o pueden ser periódicas. Por ejemplo, el ejemplo que tienen acá, 2 dividido 3. Si ustedes hacen 2 dividido 3, el resto siempre les va a dar 6. Vamos a hacer la cuenta y les voy a mostrar qué es lo que hicimos en clases. 2 dividido 6, no, 2 dividido 3, perdón. 2 dividido 3 es 0, agregamos un 0. 6 por 3 es 18, me sobran 2. Vuelvo a agregar otro 0. Y esto va a pasar de manera infinita. Entonces, esto que se repite de manera infinita se llama período. Y como yo no puedo terminar de escribir nunca los números 6, se escribe con un sombrerito arriba del número 6, con un arquito. ¿Sí? Los números racionales se representan en la recta, se ubican en la recta numérica. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ubicar fracciones en la recta? Hay diferentes tipos de fracciones. Hay fracciones que tienen el numerador más chico que el denominador. Estas fracciones son menores a 1, menores al entero. Cuando la fracción se llaman fracciones propias. Cuando la fracción está al revés, por ejemplo 5 tercios, el numerador es más grande que el denominador, estas fracciones son mayores a 1, se llaman impropias. ¿Cómo vamos a ubicar los números racionales en la recta numérica? Primero marcando los enteros en la recta numérica. Si ustedes no marcan el 0 y marcan el entero, estamos al horno, el entero positivo o el entero negativo, según la fracción que tengan. Por ejemplo, la primera fracción es 7 novenos. Es un número racional positivo. Entonces vamos a marcar, por ejemplo, el 0 aquí. Y aquí marcamos el 1. ¿Por qué puse el 1 a 9 lugares? Porque me es conveniente dejar 9 cuadraditos, que son las divisiones del denominador. Y si yo tengo que ubicar el número 7 novenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a estar ubicado aquí. Desde el 0, 7 lugares hacia la derecha, entre el 0 y el 1. Si yo ahora tengo que ubicar el número menos 5 onceavos, yo voy a tener que irme hacia los negativos. Entonces aquí voy a poner el 0 y aquí voy a poner el menos 1. Y esta vez dividí en 11 cuadraditos. ¿Para qué? Para tomar 5 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el menos 5 onceavos. Si ahora yo quiero representar, ubicar en la recta numérica esta fracción impropia, que es 11 quintos, vamos a marcar el 0 y vamos a dividir en 5 cada entero.
Y no me va a alcanzar, así que vamos a tener que seguir. Y aquí va a estar el 3. Voy a borrar esto, chicos. Y aquí va a estar el 3. Recuerden que esto se hace con regla y que están todos a la misma distancia. Bueno, yo tengo que marcar entonces ahora el 11 quintos. Vamos a contar. Con un entero no me alcanza porque tengo 5. Con 2 enteros no me alcanza porque ahí estoy teniendo 10 partes de cada entero dividido en 5. Yo lo que necesito entonces es tomar aquí. Este es 11 quintos. Mientras que si tengo que marcar menos 9 cuartos, ahora voy a empezar al revés. Voy a poner el 0 y voy a ir hacia los negativos. 1, 2, 3, 4. Voy a marcar el menos 1. Voy a marcar el menos 2. Y voy a marcar el menos 3. Y yo lo que tengo que tomar es menos 9 de estos enteros que dividí en 4. 9 partes hacia el lado de los negativos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Aquí estará el menos 9 cuartos. Un poco más de teoría. Hablamos de fracciones equivalentes cuando las fracciones representan la misma cantidad. Es el mismo número racional. ¿Cómo nos damos cuenta si son fracciones equivalentes? Bueno, nosotros a partir de una fracción, por ejemplo el 4 tercios, obtenemos otra, el 8 sextos, si lo que hicimos, por ejemplo, la multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 numerador y denominador y obtuvimos una fracción equivalente, 8 sextos. Como 8 sextos es más grande, los números son más grandes que el 4 y el 3, se dice que aquí amplificamos la fracción. Si nosotros hubiésemos ido de, por ejemplo, vamos a hacer otra, de 10 sextos, obtenemos una fracción equivalente 5 tercios. Aquí lo que hice fue dividir por 2. Al dividir por 2 se dice que lo que estamos haciendo es simplificando la fracción. Esto lo vimos el año pasado. Y aquí volvemos a explicar lo de expresión finita o infinita, en donde se le pone el arco para repetir las cifras que se repiten infinita cantidad de veces y se llaman periódicas. Disculpen. Algo que me olvidé de decirle es esto de aquí, que tenemos fracciones decimales cuando los denominadores son potencias de 10, es decir, son 10, 100, 1000, 10.000, unos y ceros. Si nosotros tenemos en un denominador, por ejemplo, esto es una fracción decimal. En estas fracciones decimales es fácil hacer la cuenta, 3 dividido 10 es 0,3. Por eso es fácil pasar las fracciones a decimales cuando se pueden para obtener el número decimal, que es mucho más simple. Por ejemplo, si yo tuviera 3 dividido 100, el número decimal es 0,03. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios del libro de la página 103 que se hicieron en clases para hacer práctica, para que después ustedes puedan trabajar solitos. Marcar con una cruz la fracción irreducible de cada fracción. Es decir, a mí me dan la fracción 18/30 y me dicen cuál de las fracciones que está acá no se puede simplificar más. De las que está a la derecha son todas fracciones equivalentes a 18/30, pero hay una que no se puede simplificar más. Esta. ¿Por qué? Porque el 3 y el 5 no tienen divisores en común. El 9 y el 15 se podrían dividir por 3, el 6 y el 10 se podrían dividir por 2. Lo mismo aquí, el 54/36, esta es la fracción que no se puede dividir más. ¿Sí? En este caso, la fracción que no se puede dividir más es esta. Esta no es equivalente, ni siquiera es equivalente. Aquí tenemos que ver cuál es la fracción que no se puede dividir más. Esta. Porque 4/10 se podría seguir simplificando y 3/8 no es fracción irreducible de la que esté aquí.
Colocar finita o periódica según la expresión decimal de cada fracción. En este caso, lo que yo tendría que hacer, voy a hacer algunas nada más, es la división. O ver si yo puedo encontrar una fracción que sea decimal y que sea me distraje, vamos de vuelta. Pup, 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 pup.